Hola chicos, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Falta todavía unos 5 o 10 minutos. Esperamos un ratito que vengan más gente y empezamos, ¿eh? Ya enseguida.
Y mañana nosotros no saben si van a venir, amigo. Hola, hola, un ratito y ya estoy con ustedes. Hola, hola, hola chicos, buenas. Ya estoy con ustedes. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, chicos? ¿Qué tal, profe? Buenas noches, profe. Hola, Anita. Hola, Nicolás. Hola, chicos. Bueno, lunes, hay que con ánimo esta semana, ¿eh? Con mucho ánimo, entusiasmo. Así pasa rápido. Bueno, la última clase estuvimos viendo algunos ejercicios sobre manómetros, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que comenzar con el cuarto capítulo de nuestro
de nuestro programa. Fuerzas debido a fluidos estáticos. Fuerzas debido a fluidos estáticos. Vamos a pensar bien y vamos a analizar bien y vamos a tratar de atender bien lo que estamos diciendo para poder después que sea más fácil el estudio para los exámenes. Ya ni siquiera va a hacer falta profundizar demasiado, porque ya con la explicación que les voy a dar acá y con el apunte que ustedes tienen, que es sumamente didáctico, ya van a comprender con toda seguridad. Bueno, cada uno de ustedes entonces abre nuestro apunte, ¿verdad? Las fuerzas debido a fluidos estáticos. El material de apoyo que está en la plataforma. Ya está. ¿Algún retorno? Muy bien. Vamos entonces con una lectura y como hicimos la clase anterior, en la parte teórica, le vamos a dar algunas explicaciones. Fuerzas debido a fluidos estáticos. Estudiaremos las fuerzas que producen la presión en un fluido y que actúa sobre las paredes de los contenedores. Si la presión es uniforme sobre todo el área de interés, la fuerza solo es presión por área. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo una superficie horizontal. La fuerza que el fluido está ejerciendo sobre ese piso horizontal va a ser presión por área. Esa va a ser la fuerza, el peso en todo caso. Si la presión varía sobre la superficie de interés, deben utilizarse otros métodos para solucionar o para valorar dicha variación antes de calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre aquella superficie. Entonces, si hay alguna superficie inclinada, evidentemente la presión no va a ser constante, va a ser variable. A medida que me voy más al fondo, la presión aumenta. Bueno, también debe localizarse la fuerza resultante. Dicho lugar se denomina centro de presión. Claro, si yo tengo una pared inclinada, ¿verdad? Una cierta superficie, en algún lugar de esa pared va a estar la resultante de todas las fuercitas, ¿verdad? Que ejercen sobre esa pared. Como digamos, como centro de gravedad, digámoslo así para comprender un poquito mejor. A ese punto, ¿verdad? Se lo llama centro de presión. Y vamos a ver cómo se calcula, cómo se encuentra ese punto. Muy bien. Todo fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie de interés. Según la definición de presión, que es fuerza sobre área, y fuerza igual a presión por área. Aplicamos estas ecuaciones en forma directa. Solo si la presión es uniforme sobre toda el área de interés. O sea, cuando un líquido ejerce presión sobre una superficie plana y horizontal. En ese caso, la presión es constante en todos los puntos de esa superficie horizontal. En otros casos, como cuando la superficie de interés es vertical o inclinada o curva, se deben tomar en cuenta la variación de la presión con la profundidad. Mostraremos métodos de cálculo de la fuerza resultante sobre la superficie y la ubicación del centro de presión en que se supone que actúa dicha fuerza, con el objeto de calcular el efecto de la fuerza distribuida. Porque en realidad no hay una resultante, eso es teórico, ¿verdad? No hay una fuerza que esté en un solo punto, ¿verdad? Eso estudia la estática, ¿verdad? La verdad es que hay fuercita por todos lados. Y cuanto más al fondo es la fuercita perpendicular a la superficie, va a ser mayor esa fuerza, esa fuercita, ¿verdad?
Bueno. Superficies planas horizontales bajo líquidos. En la figura 5 se muestra un tambor cilíndrico que contiene aceite y agua. En el fondo, la presión es uniforme en toda el área porque está en un plano horizontal, en un fluido en reposo. Para calcular la fuerza utilizaremos presión por área. ¿Ven? Entonces tenemos ahí dos dibujos. Uno es cilíndrico y el otro es troncocónico. Pero ambos tienen la misma carga, ¿verdad? O sea, la misma altura de carga. No tiene la misma carga realmente, porque el que está en el cilíndrico hay más material. Muy bien. Entonces, hay un problema para resolver. Si el tambor de la figura anterior está abierto a la atmósfera en su parte superior, calcular la fuerza que actúa sobre el fondo. Entonces, sabemos que fuerza es presión por área. Primero calculamos la presión en el fondo. La presión en el fondo es presión atmosférica más gamma del aceite por 2,4 más gamma del agua por 1,5. Esa va a ser la presión en el punto B, o sea, en el fondo. En la superficie la presión manométrica es 0. Entonces tenemos dos términos, ¿verdad? Gamma del aceite, que es la gravedad específica por el peso específico del agua por la altura, más el peso específico del agua por la altura, y nos da una presión de 35,9, ¿verdad? El área, ambos tienen la misma área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y eso me da 7,07. Finalmente la fuerza va a ser presión por área, y eso me da 253 kilonewton. Una observación: la fuerza sobre el fondo del tronco cónico es el mismo valor hallado para el cilindro, debido a la paradoja de Pascal que ya hemos visto en clases anteriores. Muy bien, y ahora vamos a ver una pared rectangular vertical. Vertical. Una pared vertical. Fíjense ustedes el dibujito. Tengo la pared, el fondo del recipiente y la altura H de agua. ¿Eh? Muy bien. Quiero un retorno. ¿Alguien me dice si están escuchando bien? Todo bien, profe. Muy Se bien. te escucha, profe. Perfecto. Maravilla. Se escucha bien, profe. Maravilla. Bueno, vamos a entender bien, pero así va a ser más fácil para todos. Dice, la figura muestra la distribución de la presión sobre el muro vertical de contención. Este es un muro, ¿eh? Y nosotros sabemos que la presión en el fondo es gamma por H. Gamma por H. La presión en la superficie. Ay, no sé por qué tengo sueño. La presión en la superficie del líquido es 0. Entonces yo puedo representar la presión así con una recta inclinada, porque la presión varía linealmente respecto a la altura. Gamma por H. Gamma es constante y la altura es variable. Entonces la presión va a variar de acuerdo a la altura, a la profundidad. La presión varía linealmente con la profundidad del fluido. Muy bien, ahí se ve bien el dibujito. Las longitudes de las flechas punteadas representan la magnitud de la presión sobre el muro. O sea, la magnitud de las presiones. Arriba es 0 y en el fondo es el máximo. Debido a que la presión varía en forma lineal, la fuerza resultante total se calcula por la siguiente ecuación. La fuerza resultante va a ser igual a la presión promedio. Presión promedio por el área. En vez de presión por área, ahora es presión promedio por área. ¿Y la presión promedio qué es lo que es?
la presión promedio es, vamos a ver entonces, ¿qué es la presión promedio? Va a ser gamma por H sobre 2. Si A es el área del muro, entonces la presión promedio va a ser gamma por H sobre 2. Fíjense el dibujo, presión promedio es gamma por H sobre 2. Perfecto, la presión promedio. La figura indica que sobre la parte inferior de la pared actúa una fuerza mayor que sobre la parte superior. El centro de presión está en el centroide del triángulo de distribución de presión a 1/3 de la altura. En este punto, la fuerza resultante que actúa perpendicularmente. Entonces, hay gente, pregunto, ¿hay alguno que todavía no hizo resistencia de materiales, o sea, mecánica de materiales? Retorno. Yo todavía no. Todavía no. Otro. Yo también, profe. Ya, Otro. Otro. Yo ya tuve. Otro. Cecilia. A ver, ¿cuántos son? Me dicen cuántos son los que no hicieron mecánica de materiales. Vamos, hablen. 1, Cintia. No sé quién se número 2. Yo estoy llevando 2, Cristian. Matías. Bueno, hay varios que todavía no hicieron Sí, profe, ya llevé. mecánica de materiales. En mecánica de materiales se estudia el centroide de un área. El centroide. Y si la superficie es homogénea, se confunde con el centro de gravedad. ¿Estamos? El centroide o centro de gravedad. Entonces, en mecánica de materiales se estudia que el centroide de un triángulo está a 1/3 de la altura. Voy a hacer un dibujito en el pizarrón y vamos a mirar todos, para poder darle una mano a los que todavía no hicieron mecánica de materiales. Porque si no se van a quedar en la luna. Primeramente voy a hacer un cuadrado. ¿Verdad? Se ve bien, ¿verdad? Muy bien. El centro de gravedad o centroide en este caso es el punto medio, donde se cruzan las diagonales. Para una circunferencia es el centro. Para un rectángulo, donde se cruzan las diagonales. ¿No es cierto? Para un triángulo, a 1/3 de la altura o de los lados. Ahí está. Entonces, aquí está el centroide o centro de gravedad. Y después hay figuras ya complejas que se estudia en mecánica de materiales. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces podemos continuar. El centroide de un triángulo sabemos que está a 1/3 de la altura. Y ahí dice claramente, el centro de presión está en el centroide del triángulo de distribución de presión, a 1/3 de la altura. Fíjense el dibujo, H sobre 3. Está a 1/3 del triángulo. Entonces, esa va a ser la fuerza resultante, ¿verdad? De las presiones. O sea, siempre la fuerza resultante es perpendicular a la pared, a la superficie de contención. ¿Está clarito? Entonces, ¿a dónde va a estar ubicado la resultante de todas las fuerzas contra el muro? A 1/3 del fondo. A 1/3 del fondo.
Muy bien. Vamos por más. Hay un problemita. En la figura anterior, el fluido es gasolina, gravedad específica 0,68 y su profundidad total es de 12 pies. La pared tiene 40 pies de ancho. Calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la pared y la ubicación del centro de presión. Muy bien. Primer paso, fuerza resultante gamma por H sobre 2, que va a ser presión promedio multiplicado por el área. Vamos a calcular por separado gamma del fluido. ¿Verdad? ¿Qué era el fluido? Gasolina era. Muy bien. 0,68 por peso específico del agua en inglés. Me da 42,4. El área es 12 pies porque tiene 12 pies de altura, es dato, y 40 pies de ancho. 12 por 40, 480 pies cuadrados. La fuerza resultante entonces va a ser el producto de ambos, 122.000 libras fuerza. El centro de presión va a estar a una distancia H sobre 3 del fondo. H sobre 3 es 12 sobre 3, es 4 pies. Y por último, entonces, la fuerza resultante actúa perpendicularmente a la pared en el centro de presión. Esa es la contestación final. Entonces, hemos visto un problema donde tenemos una pared vertical rectangular. Pared vertical rectangular. Como si fuera un muro de contención. Imagínense usted una piscina rectangular. Entonces, una de las paredes también es un rectángulo. También es un rectángulo. Una de las paredes. ¿Y dónde va a estar la fuerza resultante? Sobre esa pared, a 1/3 de la altura del agua. ¿Verdad? A 1/3. Muy bien. Vamos por más. Acá tenemos un muro, pero ya no es más una pared vertical. Es una pared inclinada. La figura muestra una presa o una represa, un muro de contención de 30,5 metros de ancho que contiene agua con una profundidad de 8 metros. El ancho de la presa es 30,5. El alto es H, ¿verdad? Y la pared inclinada, por supuesto, va a ser L mayúscula. Fíjense en el dibujo. L mayúscula va a ser la altura, o sea, el lado inclinado del muro de contención. Así que ojo para calcular el área. El ancho, que es 30,5 por L mayúscula, no H, L mayúscula. Esa es el área involucrada para sostener el fluido. Muy bien. La cortina está inclinada a 60 grados, dice. Calcular la magnitud de la fuerza resultante y la localización del centro de presión. Muy bien. Entonces, primer paso para conocer el área, se debe calcular la longitud de su cara, denominada L. L mayúscula. Me comprenden, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta el alto, digamos, de la superficie de contención. Y vamos a despejar H. Un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Y de ahí despejamos L mayúscula, que me va a dar una longitud de 9,24 metros. El área es 9,24 por 30, que es el ancho. Me da 281,8. La fuerza resultante es gamma por H sobre 2. Gamma por H sobre 2. ¿Qué es gamma por H sobre 2?
presión promedio. Presión promedio. Entonces, gamma ya tenemos que es 9,8, es agua, por H sobre 2, que es 8 sobre 2, por el área que ya acabamos de calcular, me da 11.060 kilonewton. El centro de presión estará a H sobre 3, en dirección vertical, 2,67. Pero si se mide sobre la cara inclinada, sería L sobre 3, L mayúscula. Y L mayúscula sobre 3 es 9,24 dividido 3. O sea, a 3,08 metros desde el fondo sobre la pared inclinada. La fuerza resultante que actúa en el centro de presión es perpendicular a la pared. Fíjense bien el dibujo. Fíjense bien en el dibujo. Es perpendicular a la pared. Siempre. Muy bien. Va, copa. ¿Alguien me puede dar retorno si estamos entendiendo? Retorno. ¿Se entiende, profe? Se entiende. Nicolás, Cecilia. ¿Se entiende, profe? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces se entiende perfectamente y vamos por más. El siguiente es un problema modelo muy interesante, pero muy interesante. Epa, ¿quién? Por favor, que cierre su micrófono. Bueno, el problema tenemos ahí a mano. Exactamente. Muy bien. Tenemos un contenedor, ¿verdad? Y dentro de él hay un líquido. Vamos a ver de qué se trata. Superficie, línea, centroide, área, vista proyectada sobre el área. El tanque ilustrado contiene aceite, dice. Ah, es un tanque. Un tanque que tiene un molde Ura, ¿verdad? Tiene una compuerta inclinada. Ahí se ve en perspectiva el dibujo. Es un tanque que tiene una compuerta inclinada. El tanque ilustrado contiene aceite, gravedad específica 0,91. En su pared inclinada, que está a 60 grados, se coloca una compuerta rectangular con dimensiones B4 y H2. El centroide de la compuerta está a 5 pies de la superficie. Fíjense en el otro dibujo. Muy bien. Se dieron cuenta que en este caso tenemos una compuerta rectangular. Y si ustedes se fijan ahí en el dibujo que yo les hice recién, ¿verdad? El centroide de un rectángulo, el centroide de un rectángulo está en donde se cruzan las diagonales, que está en el punto centro. Muy bien, ahí tenemos el centroide. Y eso está a una altura HC. HC. ¿Dónde me quedé? El centroide de la compuerta está a 5 pies de la superficie. Muy bien. HC es 5 pies, entonces. Calcular la fuerza resultante sobre la compuerta y la ubicación de esa fuerza. La ubicación de esa fuerza. Miren ustedes, vamos a hacer el cálculo rápidamente y después vamos a dar una pequeña explicación por qué se debe calcular dónde está situada la fuerza resultante. ¿Dónde está situada la fuerza resultante? ¿Por qué tenemos que saber dónde está la fuerza resultante? Eso vamos a ver cuando terminemos el ejercicio. Le prometo que le voy a explicar por qué debemos saber. HC es igual a 5 pies. HC es igual a LC por seno de tita, según la trigonometría. LC va a ser igual
a HC sobre seno de θ y me da 5,77. Fíjense en el dibujo, LC 5,77. Muy bien. ¿Dónde estoy? 5,77. El área es B por H, 8 pi cuadrado. La fuerza resultante es gamma por HC, que es presión promedio por área. Gamma del aceite es gravedad específica por peso específico del agua. Me da 0,91 por 0,64. Me da 56,8. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a 56,8, que es gamma, por H, que es 5 pies, por el área, que es 8, me da 2.270 libras fuerza. Esa es la fuerza resultante, ¿verdad? Pero ¿dónde va a estar ubicado esa fuerza resultante? Para eso, entonces, vamos a aplicar una fórmula que utilizamos en mecánica de materiales para calcular el momento de inercia mínimo, ¿verdad? En este caso, el momento de inercia de un rectángulo va a ser B por H al cubo sobre 12. Entonces voy a tener 4 por 2 al cubo sobre 12, me da 2,67 pies a la cuarta. Momento de inercia. Y de paso, vamos a entender un poquito qué es lo que es momento de inercia. Ahí vamos a frenarnos un ratito y voy a dar una pequeña explicación. Dijimos que momento de una fuerza, ya sea con respecto a un punto o con respecto a un eje, es la tendencia a girar. El momento de una fuerza es la tendencia a girar alrededor del punto o del eje. Tendencia a girar. Momento de una fuerza. Ahora, momento de inercia. Momento de inercia. ¿Qué es momento de inercia? La tendencia a quedarse como está. A que no ocurra ningún cambio. A que no ocurra ningún cambio. Ese es el momento de inercia. La tendencia a quedarse como está, ya sea en quietud o en movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ese es el momento de inercia, a que no cambien las cosas. Entonces, acá tenemos, como tenemos dos momentos de inercia, el mínimo y el máximo, porque es un rectángulo, hay un lado más largo y el otro lado más corto, ¿verdad? Largo por ancho. Entonces vemos que el momento de inercia es 2,67. Y ahí aplicamos nuestra fórmula. LP, si ustedes se fijan en el gráfico, LP es la distancia donde va a estar el centro de presión, o sea, donde va a estar aplicada la fuerza resultante. LP es igual a LC más momento de inercia sobre LC por área. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora no voy a dar explicaciones de dónde y cómo se encontró esta fórmula, ¿verdad? Porque hay que saber bastante de mecánica de materiales. Entonces, vamos a hacer una aplicación de esta fórmula para encontrar la distancia, ¿verdad? LP, desde el borde del líquido hasta donde va a estar el centro de presión. LP me sale 5,82, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que LC era 5,77. O sea que LP tiene que estar un poquito más al fondo, un poquito más abajo. Esto significa que el centro de presión está a LP menos LC 0,058 pies por debajo del centroide de la compuerta. Por debajo del centroide. Muy bien. Ya ven ustedes entonces que para encontrar dónde va a estar ubicado la fuerza resultante, hay que hacer un cálculo y encontramos finalmente dónde va a estar la fuerza resultante. Ahora bien, voy a pasar al pizarrón y voy a dar una idea para que tengan todos una idea
¿Por qué tenemos que saber cuánto vale la fuerza resultante y dónde tiene que estar aplicado? Esa es la compuerta. Muy bien. Voy a dibujar la compuerta en una escala mucho mayor. Bueno. Esto sería la compuerta. ¿Comprenden? Hasta ahí. Esa es la compuerta. Este es el centroide del rectángulo de la compuerta. La ubicación. Muy bien. A ver un poquito. Voy a poner las letras que tiene ahí. Perfecto. Muy bien. La fuerza resultante está a una distancia LP. LP. Ahí está. Ya hemos calculado cuánto vale LC, LP. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta y atiendan bien lo que voy a decir, aquí yo tengo una bisagra. Una bisagra, ¿saben lo que es una bisagra? Un eje. De tal manera que la puerta pueda hacer esto. Con respecto al eje. Muy bien. Entonces, yo tengo que calcular aquí tengo que calcular este pasador para que aguante la fuerza. ¿Y cómo voy a calcular? Mediante las distancias. Fíjense ustedes. Y voy a poner, a este le voy a llamar J y a este J'. Entonces, fuerza resultante por J en el sentido horario tiene que ser igual, o sea, menos la fuerza en este punto por J'. Entonces, cuando esto tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio. Entonces, esta fuerza, por estar más lejos, va a ser menor, ¿verdad? Entonces, con esta fuerza, aquí en el pasador, yo voy a poder calcular
qué material y qué diámetro o cuál va a ser el material que va a soportar esa fuerza para que la compuerta no se abra. ¿Ves? Por eso se debe saber dónde va a estar la fuerza resultante. ¿Ya ven? Aplicamos momentos, equilibrio de momentos, el horario y el antihorario. Tienen que ser iguales. La suma o la resta debe ser 0. La suma algebraica. Se comprende, ¿verdad? Sí, profe. Maravilla, maravilla. Perfecto, entonces. Muy bien. Después tenemos un escrito sobre el procedimiento para calcular fuerza sobre un área plana sumergida. Ahí tenemos toda la explicación literal. Es cuestión de que ustedes se pongan un poco en campaña y apliquen estos procedimientos. ¿Verdad? Muy bien. Después vienen otros problemas de carga piezométrica. Carga piezométrica. No quiero entrar en detalles. Ahora quisiera yo que ustedes lean bien hasta acá, por lo menos una vez, y hagan algunos ejercicios del capítulo 4. Ustedes entregaron todas sus tareas hoy. Entonces, la clase que viene va a estar un poquito más rápida. Ya vamos a hacer esto de carga piezométrica y vamos a entrar en cosas más complejas. Por eso les repito, hagan los ejercicios sin vuelta de hojas, sin vuelta. Bueno, vamos a dejar esto de carga piezométrica para la clase que viene y bueno, nada más. 55. Bueno, les doy tiempo para que no sé hasta qué hora era la entrega de tareas. Así que termínenlo rápido porque ya no hay más tiempo. Muy bien, hasta aquí entonces por hoy. Hagan algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Está, profe. Hola, profe. Bueno, Hasta listo. luego. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Vale, profe. Chao. Chao, chao, Lorena. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, señorita. Chao, profe, gracias. Chao, Cintia.